y siempre hay un día después, y bueno, estamos en el día después del Mundial, y bueno, y sigue la vida, y a mí me gusta recordar esto de Serrat, ¿no? Vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza, y los argentinos volvemos a nuestros problemas. Así que vamos a ir charlando sobre estos temas, ¿eh? Hemos vuelto a temas paritarios, volvemos algunas sorpresas con respecto a un decreto del presidente que yo no sé cómo se va a aplicar ya con respecto a lo que se deduce o no en el aguinaldo. Bueno, y entre otras cosas, la democracia en sí también implica democracia sindical. Así que hoy en la primera media hora vamos a hablar con alguien que entiende y mucho de esto y que ahí va por su reelección. Así que ya lo va a presentar Marcos. Antes, Marcos les va a contar que a mí me viste aquí en Marquinews. Como siempre, Eileen Coves de Dorrego 911 con su WhatsApp 341-542-8348. María hoy tiene un pantalón Isla Verde. Lindísimo, recómodo. Muy bien, el abrigo en el mismo tono, ¿eh? Sí. El suéter asimétrico rayado de mohair. Vendría a no ser rayado, pero vendría a ser rayado la remerita. Ah, la remera, bueno. Pero bueno, es verde, preciosa. ¿Y los aritos? Son los aros chicharra de María Rosúa. Bueno, preciosos. Muchas gracias, Ailén, ¿eh? Y ahora sí. Antonio Rander nos visita, nació en Rosario el 6 de julio de 1955, hace poco ha cumplido años. Padres, Constantino y Juana, estudios cursados, abogado especializado en mediación, sus hijos Analía y Andrea. Trabajó en distintas instituciones y en la Municipalidad de Rosario, donde fue electo delegado. Secundó durante 26 años en el Sindicato de Trabajadores Municipales a Néstor Ferraza, hasta su muerte en enero de 2013. Electo en 2014, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, reelecto en sucesivos periodos hasta 2026. El viernes 31 de julio se llevarán a cabo las elecciones gremiales. La lista celeste y blanco encabeza Antonio Rander, secretario general, Yamile Baclini, secretaria general adjunta, Víctor Asimeli, coordinador, y Jorge Martínez, secretario gremial. Se vota en más de 200 dependencias municipales. Además, Antonio es secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Bienvenido. Gracias por la presentación y es un gusto, María Hermina, estar siempre acompañando tu programa. Soy un crítico de la televisión donde pocas veces los rosarinos tenemos la posibilidad de manifestarnos dentro de canales vistos por rosarinos. Bueno, y por suerte dependemos de Capital Federal y lo que nos diga. Sí. Y a veces con el tiempo. Claro, este es un lindo espacio en donde, bueno, podemos encontrarnos con nuestras cosas, ¿no? Antonio, hagamos un raconto. Lo nombraba Marcos a Néstor y siempre me emociona porque, bueno, qué pedazo de dirigente, ¿no? Dicho con una profunda admiración. Marcó un rumbo, pero pasan los años y vos seguiste ese camino y me da la sensación que multiplicás hechos trazados con él, ¿no? Sí, primero, bueno, estar al lado de Néstor, nosotros nos conocimos como delegados de distintas reparticiones. Mira. Él estaba en ensayo de materiales de la vía pública y a mí me tocó ser delegados y siempre lo comento, como fui delegado, porque no había otro. Entonces me dijeron, ¿querés ser delegado? Sí, no es por mi lucha, sino que... Y eso nos juntó en la vida, un tipazo, sí. gran compañero, gran dirigente, fue secretario general de la CGT. Sí. Fue el último paro que se recuerda en la ciudad de Rosario, realizado por la CGT de Rosario ante el fallecimiento de un taxista que lo hizo la CGT de Rosario. Y bueno, lo que él dejó es toda enseñanza. Nosotros lo que tuvimos que hacer después es seguir lo que él había iniciado y llegamos hasta acá. Y después vamos a hablar de lo más interesante para los trabajadores, que siempre es, bueno, las negociaciones salariales, las reivindicaciones. Ahora, yo veo en los distintos sindicatos, y por suerte no es una excepción municipales, cómo vienen creciendo en servicios
para con los afiliados, ¿no? Desde cuestiones de educativas, salud, para los jubilados, es decir, hay cada vez más en salud mucho, ¿no? Una gran cooperación, si se quiere, con otras ofertas para los trabajadores. Sí, y reemplazar lo que la obra social a veces tiene dificultades para cumplir. Nosotros, en este caso, el sindicato municipal hace mucho tiempo tuvimos que decidir una obra hacia dónde la orientábamos. Y la orientamos hacia un centro de salud, pero un centro de salud que hoy tiene cerca de 3.000 consultas mensuales, donde devolvemos y reintegramos el 50% de la cuota. Si bien se atiende por la obra social y APOS, pero nosotros reintegramos la mitad del valor de la consulta a los afiliados. Sí. Eso hace que vengan muchos afiliados. Tenemos una relación con la obra social que a veces que es lo general, ¿no? O sea, la salud nadie se preocupa. Y a nosotros nos interesa tener cubierto ese aspecto de los trabajadores. Es más, hemos propuesto a la provincia, a IAPOS, tener un sistema de detección precoz de enfermedades. ¿Por qué? Porque para la obra social, una vez que se desarrolla la enfermedad, es muy difícil porque tenés internación, tenés cirugía, medicación de por vida. Entonces digo, mirá, si lo agarramos a tiempo y en esto tiene que intervenir, claro, y es proteger al trabajador y proteger también las obras sociales. Y te paro ahí porque esto es muy interesante. ¿Y cómo ustedes trabajarían? ¿Cuál es la propuesta concreta para esa prevención, detección? Que, por ejemplo, bueno, hay temas que son característicos tanto en mujeres como en hombres, detección precoz de enfermedades como cáncer de mamas, como la próstata del hombre, o sea, hay enfermedades que se pueden prevenir, o dificultades en el colon, todas estas enfermedades se pueden... O tomarlas en un estadio muy inicial. Muy precoz. Y también a la edad sugerida, ¿no? Porque uno escucha... O sea, ustedes encararían, o no sé si lo están haciendo, como estudios previos en la edad justa que podría derivar en lo que algún uno tipo no quiere. De enfermedad de este tipo. Ajá. Pero todavía estamos esperando la respuesta de provincia y APOS. O sea, se demora... ¿Y esto lo harían en ese efector que ustedes han priorizado? Centro de salud y también en cualquier institución de diagnóstico por imágenes de la ciudad, que hay muchos, utilizarlo para este tipo de servicios. Y dejarlo, no es compulsivo, sino que el trabajador puede acceder, él y su familia, a esta oferta en salud que hace el gremio. Mira, María Hermida, un tema muy interesante porque en el año 76, marzo del 76, se editó un libro que nosotros esto hablamos con los delegados municipales. Se editó un libro que se llama Bases para una Argentina Moderna, que lo editó José Alfredo Martínez de Oz y él lo prologó Jorge Rafael Videla. En ese libro, que estaba el RIGI, todo lo que ves ahora, o sea, no fueron muy creativos porque también lo llamaron bases, la atención estaba centrada en la actividad sindical. ¿Por qué? Porque decían que los sindicatos, con las obras sociales, con los convenios colectivos, con el cuidado de los trabajadores, habían adquirido un poder político y económico que eso provocaba el retraso de todas las otras instituciones privadas. Así, y se sigue hasta hoy, quitándole posibilidad a los sindicatos que puedan volcar sus recursos en este tipo de prevención de enfermedades, de solucionar los problemas de endeudamiento que tienen los trabajadores. Hemos hablado con el banco, en este caso el Banco Municipal, y es como siempre, o sea, uno sale de una deuda y se mete en otra. Claro. Pero si vos esa deuda se hace cargo el banco y descontarse en un trabajador en 36 meses con una tasa diferente a la de plaza, te dan posibilidad de salir del endeudamiento, cosas que hoy veía, Antonio, demoran siempre las respuestas. Hoy veía, y muchos, yo no sé si ustedes lo tienen cuantificado, pero muchos trabajadores municipales serán inquilinos también. Sí. Bueno,
Y hoy veía un trabajo realizado por la Asociación de Inquilinos a nivel nacional. Las cifras son pavorosas. El 30% no puede cumplir con las obligaciones. Las expensas, olvídate, cariño, quienes tienen que pagarla. Utilizan 2 sueldos para pagar el alquiler, 2 sueldos de esa casa. Entre otros datos que son realmente fuertísimos. Entonces, y el endeudamiento, me hiciste acordar, por eso, el endeudamiento arriba del 87%. No salís más, en ese pedaleo no salís más. Y 1 de cada 4 inquilinos son desalojados. A nivel nacional, ¿no? Global. Por eso me hiciste acordar con respecto a lo que vos decís de encontrar en el banco tal vez una cadena de créditos blandos. ¿Y qué es el Banco de la Ciudad? Yo digo, porque tenía el plan Nido, que ha favorecido a muchos trabajadores que no tenían una vivienda, de poder acceder a una vivienda y pagar en cuotas esa vivienda. O sea, un crédito hipotecario y pagar esa vivienda. Pero por otro lado tenés el endeudamiento en alimentos. Porque antes cuando vos te endeudabas, y ahora que terminó el Mundial, pero antes del Mundial dices, vamos a comprar un televisor, mira, este es muy chico, ¿viste? Vos el televisor querés que te ocupe toda la pared, no te querés perder ninguna jugada. Así, bueno, vos decís, tenemos una deuda porque gastamos de más en esto. A ver cómo hacemos para pagarlo, es una cosa, pero endeudarse en alimento es ir con la tarjeta, comprar y después pagar los gastos de la tarjeta más el interés. Y es algo interminable. Si pagás el mínimo sobre todo, ¿no? Claro. Lo que está Bueno, pasando. hoy muchos en esta ciudad no lo quieren escuchar, pero hoy se recurre al viejo usurero Claro. del barrio. Sí. Y es tremendo porque la usura, caes en eso y no salís. Y siempre, pero de la otra forma, donde vas a una institución te dice, ¿cuánto cobras? No cobro nada, debo plata. Entonces, ¿qué te van a dar? Claro. ¿Y pudiste iniciar la gestión con el Banco Municipal para esto? Sí, se está trabajando. Falta definir cómo se va a hacer cargo de las instituciones. O sea, hay muchos trabajadores que tienen créditos en mutuales. Entonces el banco tendría que hacerse cargo de esa deuda, generar una sola y darle la posibilidad a ese trabajador que lo pueda pagar en cuotas a largo plazo. O sea, todos los cuchitos, por así llamarle, de endeudamiento que tiene ese trabajador, vía mutual o lo que fuera, lo absorbe el Banco Municipal y el trabajador queda, el banco cubre eso y el trabajador queda solamente y no menor, debiéndole al Banco Municipal. Exacto. En un prorrateo de cuotas. Exacto, con una diferencia. Si hoy vas a depositar pesos, recibís un 17, un 18% anual. Sí. Pero si vos sacás un crédito, el interés llega al 70% anual. Entonces, lo que hay que buscar es un interés que no genere otra deuda porque lo terminamos endeudando más de lo que están. Y esto a veces... ¿Vos dirías que a nivel de los trabajadores que representás, este es un tema central, el endeudamiento hoy? Es importante. Es importante. Es importante. Lo vemos todos los días, lo vemos. Te vendrán a golpear la puerta, ¿no? Nuestra proveeduría. Claro. Recurre, desde hace muchos años, recurre mucho al gremio para este tipo de soluciones. Y tratamos de gestionarlos, ¿no? De gestionarlos en forma aislada, a ver si se le puede dar una mano. Muchos han salido, pero vemos que cada vez es mayor. Claro. Y ni hablar con otro tipo de actividades, sobre todo adicciones y todo eso, ¿no? Y las adicciones lúdicas, que llega un momento que no volvés a trabajar. O sea, no querés volver a trabajar porque no cobrás, porque te gastaste la plata en tema... juego. Todos estos juegos que vemos que nos ofrecen, a diario. Mira, Antonio, un tema que por suerte ha cambiado las reglas, digamos, incluso para nuestro oficio, con respecto a los suicidios. Ahora, digamos, la claridad de la situación, hablando como corresponde, con la seriedad en ello, pero hay que ir charlándolo. Por suerte, la propia Organización Mundial de la Salud lo aconseja.
Porque eso lo vemos mucho en jóvenes, yo no sé a nivel de las edades de los trabajadores que representás, pero hay muchos jóvenes que al no salir de esa situación, que es una enfermedad, es una adicción, no es una vivada, es una enfermedad. Y a veces terminan atentando contra ellos mismos, Sí, ¿no? porque no ven otra salida. Mira, yo creo que ahora se está hablando del tema. Antes era tabú. O sea, no se mencionaba para no generar una ola que imite a quien tomó esa decisión. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, en los hospitales municipales tenemos dependencia de salud mental. Pero hoy no resuelve el Estado, o sea, quienes se tienen que ocupar. Muchas veces llega una mamá con un chico en crisis, ¿no? Entonces le dice, mira, solucioname el problema, mira cómo está, hay que internarlo. Pero hoy salud mental prohíbe la internación. Por la ley actual. Claro, y no los quiere tener internados. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con ese chico? Y muchas veces viven en los jardines de los hospitales. Y esto lo tenemos, o cuando llega a un consultorio de un médico. Por eso yo siempre digo, y acá pasó una publicidad que la municipalidad funciona por los trabajadores municipales. No funciona por quienes vienen a ocupar cargo a la municipalidad, sino por los trabajadores municipales. Yo no me imagino a un funcionario haciendo una ablación, no me imagino a un funcionario atendiendo los CCB, los sectores más vulnerables, no me imagino a un funcionario en los 53 centros de salud en cada barrio. O sea, la presencia del Estado es esa. Y ni siquiera en los 7 hospitales y las 2 maternidades que tenemos. Entonces, cuando uno ve el volumen de trabajo y esta situación social y estas decisiones que toma el gobierno de achicar no solamente el Estado, sino la fuente de trabajo que se han perdido, ¿qué pasa? El que tiene una obra social se queda con odontología y una consulta médica. ¿El resto dónde lo resuelve? Alta complejidad en los hospitales. Ahora, si vos no le das a los hospitales la posibilidad de resolverle los problemas a la sociedad, y bueno, es muy difícil, en algún momento colapsa. Termina. Sí, lamentablemente es lo que vemos todos los días en hospitales. ¿Han tenido bajas ustedes en el plantel de...? Son normales, son las bajas que esperando un cambio en lo previsional, muchos quienes ya llegaron a la edad y tienen los años de servicio, prefieren jubilarse por temor al cambio que se puede producir. Claro. O sea, si yo tengo, por ejemplo, las trabajadoras a los 60 años se pueden jubilar con 30 años de servicio. Sí. Ahora, yo me quedo, yo 60 años, yo me siento bien, puedo seguir trabajando, hago horas extra, que es un sobresueldo, pero si me cambia la ley y me dicen que me tengo que ir a los 65, a los 70, ¿qué hago? Entonces toman la decisión de jubilarse. O sea, esas son bajas naturales que se dan. Lo que no hay como contrapartida son ingresos para cubrir esas bajas. Claro. Nosotros hemos propuesto miles de fórmulas, alta por baja. O sea, se va un trabajador. Pero ¿qué pasa? Si se va un mecánico que arregla las ambulancias del CIES porque se jubila, entra un mecánico. En el Estado se va un mecánico y entra un funcionario en alguna dependencia en la calle Buenos Aires. Que es totalmente distinta la situación. Entonces, esa alta por baja tiene que ser mantener planteles, saber cuál es la plantilla, cosa que no se hace. No hay forma de conocerla, pero mantener la plantilla real y la ideal. Si vos me decís una repartición con cuántos trabajadores para prestar un buen servicio a la comunidad, ¿cuántos trabajadores necesita? No se sabe. ¿Y cuántos tiene? Bueno, hoy tenemos 15, menos este que está con un parte médico, menos aquel que viene los fines. Y ahí es donde se deteriora el tejido del Estado y no, a lo mejor no presta el servicio. Sobre todo donde hay trabajos específicos, como el que vos decías, sí, ¿no? todo. Trasladarlo a las huertas comunitarias, trasladarlo a los controles, trasladarlo al corte de pasto, escamonda de todos los parques y las plazas de la ciudad, a la pintura hidráulica. Nosotros, afortunadamente, hace mucho que no sufrimos inundaciones, pero ese por el trabajo de los municipales que tienen un desobstructor y están permanentemente ante la posibilidad del mal tiempo de cubrir las necesidades para que no se inunden las calles de la ciudad. Y tenemos al niño cerca ahora. Sí. Ahora lo tenemos.
Sí, sí, por ahí lo escucho al cajadillo. Hablar sobre sí, eso. decir que viene la lluvia, ¿viste? Vos salís con paraguas y mirá. Y ahí... Decime, para esta nueva etapa, ¿no? 4 años. 4 años. 4 años. ¿Qué metas tenés? ¿Qué plan tenés? ¿Qué le decís a los trabajadores? Bueno, hoy lo que nos preocupa es que los trabajadores tengan un lugar donde discutir la situación de los trabajadores del empleo público. Hoy no lo tenemos. Acá, cada intendente que llega puede tomarlo de una forma, puede tomarlo de otra. Y si uno quiere empatizar con los vecinos, toma medidas que siempre perjudican a los trabajadores. Es formar parte de los estatuyentes, ocuparnos de lo que es el empleo público, tener un convenio colectivo, tener reglas de juego claras. Nosotros, rápidamente te comento, tenemos una ley que es un estatuto de estabilidad de escalafón para todo el personal de municipio y comuna de la provincia de Santa Fe. Pero Rosario está en Santa Fe, pero no se aplica, porque somos autónomos. Entonces, bueno, ¿qué aplicamos? ¿Sabés qué aplicamos en Rosario? Una ordenanza que se llama el número 3574, para todos los que estén escuchando, si quieren anotar el número, lo pueden googlear. 3574. Y jugar también. ¿Qué fue? Fue una ordenanza que Usandizaga, cuando dijo, a mí la provincia no me va a decir lo que yo tengo que hacer con mis empleados. Entonces tomó esa ley, que decía la 9286, y le dijo al Consejo, transcriban esta ley en una ordenanza local. Entonces yo la voy a cumplir. ¿Qué hicieron los concejales? Transcribieron la ley, artículo 1, artículo 1, artículo 2, artículo 2. ¿Pero qué hizo? Es darle la posibilidad al intendente que vete la ordenanza. Lo que no puede un intendente es vetar una ley, pero sí una ordenanza. Y vetó 83 artículos que eran los que, de alguna forma u otra, aseguraban desde la estabilidad hasta todo lo que era conveniente para los trabajadores. Así que fíjate el tiempo que venimos renegando, y yo creo que es hora de poner blanco sobre negro y decir, queremos un estatuto, queremos un reglamento. ¿Cómo te estás llevando con el intendente Hapkin? ¿Tuviste tus idas y vueltas? Tenemos. Tienes. Yo se lo digo a mi comisión electiva, a mis compañeros, compañeras. El día que nos llevemos bien, pero no es porque nos tenemos que pelear, no, el día que nos llevemos bien, sospechen, porque sí, no, claro, porque los tironeos son los intereses diferentes. Él tiene unos intereses y ustedes otros, es pero, lógico. María, ¿sí? Yo cuando prendés la tele, mirás una publicidad del gobierno local que se va a hacer una obra en la ciudad, vos podés decir, qué bueno, mirá qué obra van a hacer. Vos sabés que esas obras son proyectadas y los cálculos de esas obras las hacen trabajadores municipales. No sabía. Una vez terminada se manda al Consejo y también el cálculo y el precio, no solamente de los materiales, el tiempo de ejecución y todo lo demás. Sí. Pues los tiempos de ejecución en las obras tienen que ver con los tiempos de la política. Claro. A veces lo hacemos antes de las elecciones. Claro, sí. 15 días antes, mejor. Consejo la aprueba y después se llama a licitación para que se haga esa obra. Sí. Pero es obra de los trabajadores municipales. O sea que, por eso decimos, la municipalidad funciona por los municipales. Esto no tengo ninguna duda. ¿Paritarias directas con la intendencia o no a nivel provincial? Con la intendencia. No, con la intendencia. Sí. Desde el 7 de octubre somos autónomos. Claro. Eso es lo que dijo Hapkin, le dijo a María Eugenia. Le llevó un proyecto, 487 páginas, Rosario autónomo. Dentro de las 487 páginas, una decía empleo público. Entonces, pero muy acotado, ¿no? Que es donde eliminaba toda esta ley, ordenanza, ley de honorarios profesionales. Todo el personal de salud cobra por una ley provincial, pero paga la municipalidad. Después la provincial le manda la plata a la municipalidad. Claro, toda esa triangulación. Nos quedamos de pronto sin normativa, nos quedamos, lo que tanto hemos peleado en la provincia por tenerlo, nos quedamos sin ningún tipo de estatuto, sin ningún tipo de poder, ni un régimen disciplinario. Era volver al Estado que decía, a vos no te quiero más y te vas. Bueno, más o menos como está pasando en la nación. Sí. Y ahí nos enteramos de que éramos autónomos. Ahora, hablando de eso, y Marcos
mencionó las paritarias y demás, porque yo escucho, como cualquiera de nosotros, incluido vos, cuando por ahí hay algo que al vecino no le gusta, yo le pago el sueldo a ustedes. Sí. ¿Es verdad? Nosotros le pagamos el sueldo a los vecinos. ¿Vos como vecino también te pagás el sueldo? Mira, una vez, vos lo mencionaste a Néstor Ferraza. Sí. Yo tengo que comentar una anécdota con Néstor. Fuimos al Broadway una vez que venía Gasalla a hacer la presentar en escena que era el empleado público. Viste que decía atrás, ¿te acordás que gritaba? Sí. Y que cuando iba a hablar decía, yo te pago el sueldo. Sí. Néstor se paró y dice, si vos me pagás el sueldo, ¿por qué no me lo aumentás? el teatro. Y yo le decía, Néstor, sentate, quedate tranquilo. ¿Y Gasalla qué le digo? Porque no se reía. Después estuvimos. Pero el sueldo nuestro proviene de la coparticipación. Ajá. Tanto nacional como provincial. Ahora lo digo mucho más en serio, o sea, porque uno pudiera entender que es de los impuestos. ¿No sale de los impuestos? No. Mira. Los impuestos son coparticipables a la provincia y a la nación. Sí. O sea, después la nación le devuelve a la provincia le devuelve al municipio, pero lo que tiene que ver con, por ejemplo, la patente automotor. El 90% de lo que se paga en patente, la provincia se lo devuelve a la Municipalidad de Rosario. Y si esa patente pasa a ejercicio vencido, o sea que no pagaste la patente y venció la posibilidad de hacerlo, el 100% pasa a la Municipalidad de Rosario. Ahora, cuando uno ve la tasa que le llega, sí. La tasa general de inmueble, antes era el ABL nuestro, sí. O sea, que era alumbrado, barrido y limpieza. Sí. Es para pagar los servicios que tiene contratado el municipio. O sea, el barrido, la recolección, el alumbrado público, y ahí también nosotros hacemos una observación, es que no tenemos zona testigo. Si tenés una zona testigo, es decir, bueno, los municipales se van a hacer cargo de 6 manzanas y lo van a mantener con recursos municipales. Entonces uno puede hasta comparar precios de cuánto se paga. Hoy no lo podés hacer. Hoy tenés el sistema de fotomulta, que todos le dan la bienvenida a la casa, donde los municipales no participan de eso. Es una persona que ofrece un servicio, claro. Te saca una foto, te cobra la multa y no participa el trabajo. Sí participa el trabajador municipal cuando hay que detener a un taxista, cuando hay que detener a uno que está en un servicio de transporte que no está autorizado, que por ahí está autorizado, claro. Por ahí no. Bueno, en eso también, y los controles, claro. Y la alcoholemia. Y sobre todo eso, una ciudad que no está preparada para el tránsito que tiene. O sea, el sueldo de ustedes, para ir a otro tema, el sueldo de ustedes sale de la coparticipación. Sí, sin duda. Paritaria. Perdón. Sí. Y ni siquiera llegamos a lo que se aspira en cualquier empresa, el famoso 50-50. Sí. No llegamos al 50% al 50%. Hoy estamos en un 40% de la recaudación. O sea que es menor a lo ideal. Claro. Pero nosotros también trabajamos para mantener la cantidad de empleados municipales. O sea, claro. no hay un desborde ni un Estado que sea sobredimensionado, que después pasa a ser deficitario, y después los problemas. Pero Rosario está muy bien parada en este sentido. Es más, no sé si lo sabe el intendente, pero está ubicado en el lugar número 14 de ciudades con este sistema de que pueden autogestionar. Mira, y te decía antes de ir terminando la charla, con paritarias, ¿cuándo se sientan? ¿Cómo vienen? Estamos hoy charlando, somos autónomos, pero estamos esperando a ver qué resuelve la provincia. O sea, somos autónomos, pero tenemos que esperar a ver qué hace el gobernador para que acá se haga lo mismo que la gobernación. Estuvimos en una reunión la semana pasada, estuvimos otra en el día de ayer y pasamos al lunes 27, donde ya vamos a tener una propuesta formal. Pero conociendo los porcentajes que dio la provincia a sus empleados, es bastante dificultoso pensar que con un 10% en el semestre va a alcanzar para todo eso, ¿no? Va a alcanzar para la salud, para desendeudarse, para pagar el alquiler, para todo lo que estuvimos hablando.
Por último, el año que viene se van a presentar opciones para la Carta Magna municipal. ¿Van a tener ustedes representación? ¿Van a ir por una lista, una propuesta? Bien, sí, pero no acompañando un partido político. No, sino como empleado de la ciudad. Como empleados de la ciudad. Creo que sí, por lo menos alguien te tiene que escuchar, porque el partido político muchas veces terminás enredado en una interna política que muchas veces y pocas veces escuchan cuáles son las necesidades de un sector. Entonces nosotros que representamos un sector queremos comunicarle a todos que vamos por ese proyecto, que vamos por un convenio colectivo. ¿Cuántos trabajadores tenés? 10.000. 10.000. Bueno, o sea que es una muy buena porción de claro, cuando vienen las elecciones dicen que son 14.000, fluctúa la cantidad. La oposición dice son 15.000. Sí. Pero después quienes fueron oposición en su momento decían, no, está desbordada la municipalidad, son 15.000 empleados. Cuando asumió la intendencia, dijo, no, son 10.400 los trabajadores. Gracias, gracias a vos. Y en vos, gracias a los trabajadores que nos posibilitan la mejor ciudad que se pueda. Muchas gracias. No, al contrario. Y gracias, Marcos, también, como siempre. Claro que sí. ¿Marcos? Vamos a la tanda. Bueno. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Joyería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online, joyeriahispana.compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos, 2663. Construyendo la transformación social. Defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán, ya trabajando en un nuevo material próximo a salir. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. ¿Fuiste vos? No. ¿Sabés quién fue? Toma el mío. ¿Y vos? Tengo otro. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. Rompe el círculo. Con nuestro plan de protección de los ingresos, empezás a pagar a los 60 días con una tasa 3 veces más baja y hasta 60 cuotas. Inscribite ahora en ID Ciudadana a través de nuestra web. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Este invierno intensificamos las obras de reparación de calles en toda la ciudad para que transites mejor. En avenidas, barrios y corredores estratégicos. 27 de febrero de San Martín a Entre Ríos. Avenida Pellegrini de Entre Ríos a Sarmiento. Ovidio Lagos de Rivadavia a Avenida Pellegrini. Barrio Lourdes.
7 de septiembre, Tío Rolo y Puente Gallego. 2 cruces de vías, Eva Perón y Felipe Moré, y Mendoza y Felipe Moré. Además, siguen los trabajos en Humberto Primo, Boulevard Rondó, Necochea y Buenos Aires, y en las avenidas Boulevard Seguí, Ayacucho y Avenida Newbery. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Con tanto ir a ver los partidos del Mundial me quedé sin nafta, Bueno. Marcos, ¿qué hago? En la zona oeste de Rosario ya inauguró la nueva Shell, 11.000 metros cuadrados de servicio, tecnología sustentable, el shop para que también te tomes el cafecito y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimenta algo más que llenar el tanque de combustible líquido o GNC de tu vehículo. Estación de servicio Shell, Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Y cerca de Rosario, de su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. Por eso, sumate y sumarás. Y yo hablaba del Mundial recién, ¿no? Que bueno, que finalizó y qué mejor que tener a un querido amigo que entiende mucho de esto y para hacer un poco las conclusiones, ¿no? De qué pasó, qué nos pasó, si estuvimos bárbaros, qué sé yo. Personalmente, en mi ignorancia, le estoy muy agradecida a la selección. Pero bueno, vamos a ver qué dice quién. Ramiro Portillo nació en Rufino, en el sur de la provincia de Santa Fe, cursó escuela primaria y secundaria en el Instituto Nuestra Señora de la Misericordia de esa ciudad, técnico superior en periodismo deportivo en el IESER de nuestra ciudad de Rosario. En Rufino, transmisiones deportivas de FM Fuego desde los 16 años, iniciando en el año 2011. En Rosario, año 2016, programa de Arco a Arco, Red Rosario. En 2017, Sentimiento Deportivo, FM Tango 98.7, hasta el año 2020. En el 2019, El Dedo en la Llaga por FM Tango 98.7, con María, ¿no? Desde 2020, Pressing Deportivo, AM 1330, hasta el año 2022. 2023-2025 en Radio Sí, 98.9, también Pressing Deportivo. Desde 2026, el mismo programa por Rosario, La Ciudad, 93.7, en su canal de YouTube de Rosario, La Ciudad en Vivo. Desde 2020 a la actualidad, en Rosario Deportes, Radio 2, con diversas tareas, conexiones, producción, estudios centrales, vestuarios y también relatos de partidos de fútbol. Central, Newell's, Boca, River. ¿Sí? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, y qué lindo verte crecer. Ya te lo dije el otro día en la radio y me place. Bueno. Sé que es genuino. Sí, claro. Yo puedo mirar el fútbol desde más de lo social, de lo político, pero ustedes, dos varoncillos, lo pueden contarnos un poco qué pasó. Sé que Marcos estaba un poco ya cansado de tanto relato, de tanto partido, y mucho fútbol, pero bueno, pero la selección es la selección y la celeste y blanca también. Sí, tira, y sobre todo cuando juega un mundial y cuando tiene esta participación que llega hasta una final, que llega en instancias decisivas y con todos los condimentos que ha tenido en el medio, por supuesto que lo primero que hay que decir, creo que lo que nos despierta a todos, o a casi todos, siempre alguno queda al margen, pero enamora, contagia y enorgullece, como creo las primeras sensaciones que va dejando una nueva participación. De mí surge un gracias enorme. No sé, yo no conozco ni el reglamento, voy aprendiendo cosas, pero he visto un liderazgo de Scaloni, de Messi, una compenetración. Ayer escribía para un medio que escribo de Buenos Aires, que no jugaron para ellos, jugaron para, que no es lo mismo jugar para el equipo que jugar para el partido, jugar para afuera, jugar para la celeste y blanca. Eso es lo que yo humildemente noté. Después habrá
cosas que ustedes detectan, ¿no? Esa es una frase de Menotti. Él siempre decía que a sus dirigidos, y sobre todo cuando estuvo en la selección en el 78, le decía a los futbolistas, miren hacia las gradas, miren hacia afuera, y ahí van a ver para quiénes es que están jugando. Mira, no lo sabía. Eso es algo que decía el flaco Menotti, que de hecho fue uno de los que empezó a sentar las bases nuevamente de este seleccionado después de tocar fondo en Rusia 2018, como selección, como organización, la AFA como representación del albiceleste, indudablemente tocó fondo en Rusia 2018. También lo hizo en el 78. O sea, a partir del 78 la selección argentina tiene otra estructura, después se pierde en algún momento y la recupera Menotti, que es el que recomienda que lo dejen a Scaloni. Y Scaloni era interino. Scaloni era partícipe del cuerpo técnico de Sampaoli, estaba con las juveniles, pero cuando se da el despido de Sampaoli, hay que afrontar unos compromisos amistosos y no había un técnico que reuniese consenso y nadie que estuviese dispuesto a decir que sí, y nadie quería agarrar en el momento, entonces era como, bueno, un interino, imagínense, la selección argentina con un interino, no era algo que se pudiera masticar muy fácilmente, se pudiese digerir, y sin embargo la recomendación de Menotti fue, hay que dejarlo a Scaloni, se armó un cuerpo técnico con futbolistas que ya conocían lo que era vestir la albiceleste y vestir los colores en un mundial. Yo lo que veía, Marcos y Ramiro, tal vez es común en el fútbol, que ustedes están todos los días, yo en los mundiales, pero esa plasticidad, ¿no? De cuando yo veía que cuando algo no funcionaba, había cambios rápidamente, es decir, el hecho de estar sobre el momento, bueno, e intentar ganar el partido a como dé lugar, ¿no? Y me parece que no había mucha protesta de los que estaban en la cancha si tenían que salir y demás, o me pareció a mí. No, me parece que eso tiene que ver con el manejo de grupo, tiene que ver con el liderazgo, lo que mencionaba recién, y con un manejo de grupo donde está el equipo por encima de los nombres. Por supuesto que después hay formas, que después hay cuidados en un montón de otros aspectos, pero llegó un partido en el que lo tuvo que sacar a Rodrigo de Paul y lo sacó. Rodrigo de Paul, que ha sido siempre un nombre puesto para Scaloni, para esta selección, vital. Casi el hermano mellizo de Messi. Digamos. Casi el hermano mellizo. El que le cuida las espaldas. El que le cuidaba las espaldas en la selección y se fue al Inter Miami. Recién en unos minutitos que pudieron charlar con Antonio, que se ve que Rander, que también le apasiona el fútbol, y te hacía unas consultas, y creo que los dos acordaban en que el performance de la selección en Qatar fue superior a ¿no? ¿O no? Sí, futbolísticamente el equipo tuvo más vuelo. El equipo me parece que tuvo un poco más de andamiaje, un poco más de funcionamiento, si se quiere. Y menos rodaje previo, porque se jugó en diciembre, no había tanto fútbol. Claro. Esa es una pata importantísima para entender que el Mundial de Qatar fue atípico en tantas cosas. Una de ellas fue la temporada, la época del año en la que se dio, que fue en noviembre, diciembre. Eso no ocurre, los mundiales son a mitad de año. ¿Qué significa que sea a mitad de año? Que sea cuando está terminando la temporada en Europa. En Europa, las grandes ligas del mundo, en todas, la temporada va de agosto a mayo, donde los jugadores van a sus selecciones. Una vez terminada la temporada, todos quieren ganar la Premier League, pelean por no descender en la Liga Española, la Champions League, que pelean hasta último minuto. Entonces, no es menor la época del año en la que se jugó. El último mundial que jugamos, o que se jugó en temporada, en tiempo normal, fue el de Rusia 2018, hace un montón. Los calendarios cambiaron muchísimo desde ese tiempo. Entonces, no es para dejar de lado el ritmo futbolístico con el que se llegó. No le pasó solamente a la Argentina, le pasó a un montón de equipos. Muchas selecciones vieron cómo muchas de sus figuras no pudieron llegar a jugar el Mundial porque se lesionaron, se tironearon, se desgarraron. Bueno, el propio Dibu, no sé qué le pasaba, pero tenía, no sé si... Un problema con el dedo. Uno de los dedos, ¿no? Sí, eso le pasó jugando para Aston Villa. Pero bueno, eso es algo de mala suerte, es algo que no se puede prever. Lo muscular, el cansancio, las cargas, es algo que es muy propio de un fin de una temporada tremendamente exigente por los calendarios y va a ser cada vez peor. ¿Quién iba a ser la figura que se creía que no lo fue, que Lamine Yamal, el español, llegó con lo justo también y no pudo rendir? Y con 19 años. No pudo rendir. Llegó lesionado.
Lo esperaron, lo llevaron, lo esperaron. España salió campeón sin un Lamine Yamal como la figura que fue en el Barcelona esta temporada, y como algunos lo marcan, me parece muy pronto, pero algunos lo marcan como el heredero del fútbol mundial. Es muy pronto, es muy temprano, hasta para él, tiene 19 años. Sí. Pero quiero decir que la gran diferencia es el momento del año en el que se jugó el Mundial de Qatar con respecto a pero me parece que no hay duda en que en aquel Mundial, en el 2022, por un montón de razones, entre ellas las físicas, indudablemente es una, me parece, y con una porción muy grande de la torta, de razones, en aquel Mundial el andamiaje del equipo, el funcionamiento fluyó mucho más que en este. Y ahora, ¿qué piensan ustedes, no? Porque se habla que Scaloni no sabe si va a continuar o no. Hasta diciembre él dice yo estoy. Está. Messi, teóricamente por una cuestión de edad, ¿no? Tal vez no en el próximo Mundial, pero es muy probable que siga jugando en la selección. Digo, por cómo se arma la futura selección. ¿Se mantiene esta selección o ustedes creen que va a haber otros movimientos? Va a haber movimientos grandes seguro. Por sí Nicolás Otamendi, que es otro de los caudillos, y fue quien ayer encabezó la bajada de los futbolistas en la ausencia de Messi, es el segundo o tercer capitán de esta selección. Nicolás Otamendi ya se despidió, eso ya se sabía. En cuanto a... se fue de la selección, o sea, no va a participar. Sí, por edad. De hecho, ya llega River, él ya había anunciado que esta era su última participación. Hay algunos que han terminado su recorrido, indudablemente. Lo de Messi y lo de Scaloni creo que son signos de preguntas. Me parece que gran parte del vacío que se siente, no voy a hablar por todos, pero me parece que gran parte del vacío que se siente no es por la Copa perdida per se, sino por un ciclo, por entender que es una era que se termina. Yo entendí un poco eso, ¿no? Cuando lloró Messi, esas lágrimas, que yo también lloré, como soy llorona, pero decía, tal vez está pensando en esto, está bien, a nadie le gusta perder, yo lo entiendo a eso, pero tal vez estaba mirando eso y decir, bueno, esto quizás no lo vuelva a vivir, ¿no? Muy difícil. Es muy difícil ir a un mundial, es muy difícil llegar a la final, y es más difícil ganarla, entonces es probable que esa imagen no se vuelva, no sé, es muy difícil vaticinarlo después de todos los, este es el último, después de todas las frases de este es el último que derribó Lionel Messi, es muy difícil vaticinarlo. Y una pregunta que te hago es si crees que sin Messi esta selección hubiese llegado a la final. Es muy contrafáctico, tiendo a pensar que no. Yo creo lo mismo. Fue un gran mundial de Messi. Me parece que el último partido fue donde no pudo explotar, no sé si porque estaba agotado. Hay algunas teorías conspiranoicas, pero no le vamos a dar bolilla. Pero me parece que Messi, hasta el partido final, si no era por él, me parece por todo lo que puso al margen de lo futbolístico. Pero además yo decía, ¿no? Perdón, insisto, desde mi mirada. Yo decía, ¿con qué equipo fue que lo primero que hizo erró un penal? ¿Con quién fue? ¿Con Egipto? Fue con Egipto, también erró uno en la fase de grupos. Me parece que, bueno. Yo digo, si a los pocos minutos, errás un penal, es como que te caes. Y el tipo no. Y el tipo seguía jugando y le hacía los pases a sus amigos, a sus compañeros, creyendo que era la mejor oportunidad para hacer un gol. O sea, desde ese punto de vista me pareció magnífico. Tal vez ustedes estén acostumbrados y eso sea lo que se hace en el fútbol, ¿no? No, pero tiene mucha validez lo que hizo Messi, porque me parece que ha sido un mundial donde ha habido figuras de una edad ya avanzada, para el futbolista, por supuesto, y que les ha costado. Me parece que es un mundial donde figura, ni hablar Cristiano Ronaldo, que es más grande que Messi, y a esa edad se notan los años de diferencia, por más que sea uno, por más que sean dos, por más que sean tres, se notan los años de diferencia en esa edad y en ese nivel. Pero me parece que a Cristiano Ronaldo le costó un montón, me parece que a Luka Modric, el volante de Croacia, le costó un montón. Entonces la batalla, creo yo, de Messi contra el padre tiempo en el Mundial, Messi la ganó por goleada, porque creo que nos aprestábamos a ver un Mundial en el que Messi
acompañara al resto de los futbolistas, al resto del equipo, y fue lisa y llanamente al revés, por situaciones físicas, por cansancio, por bajos rendimientos, por lo que fuese, porque algunos tenían la cabeza en otra cosa, pero fue al revés. El resto terminó acompañándolo a Messi a sus 39 años, y es lo que me parece más sorprendido nos deja y lo que lo convierte y convierte esta actuación en tan magnífica. Y díganme, ¿quién, al criterio de ustedes, ha descollado? ¿Algún jugador o algún equipo que no pensaban? ¿Qué ha sucedido? A mí me parece que la saga, quitando lo de Messi fue descollante. Sí. Lo de Messi sorprendió, no por lo que Messi pueda hacer, sino por la edad en la que lo hizo, que no lo teníamos en el radar. Amén de todo eso que queda fuera de análisis, me parece que lo de la saga central, que ya conocíamos, pero vimos nuevamente a un Cuti Romero que llegó lesionado al Mundial. Lo vimos, fue antes, tuvo que ir antes, ¿no? Lo vimos en un altísimo nivel y en compañía de Lisandro Martínez. Todos imaginábamos que Otamendi iba a ser el segundo marcador central, titular, y que Lisandro Martínez, que siempre fue considerado por Scaloni, pero las lesiones siempre lo perjudicaron mucho, lesiones largas además. Pensamos que iba a estar esperando su lugar. No, se afianzó como titular y para mí son las bases de la selección que viene. Y en la final, bueno, el Dibu estuvo a la altura y Tagliafico me parece que fue también fundamental allí porque puso todo, aún lesionado, ¿no? Sí, indudablemente. ¿Y fuera de nuestra selección, alguien es que le han llamado la atención? A ver, yo creo que los de España como conjunto, como colectivo, sin tener un once descollante, pero me parece que es una de las selecciones que mejor entiende el concepto de la palabra equipo, porque es un equipo. Verdaderamente cómo hace circular la pelota, y si bien tiene alguna que otra figura en el 1 por 1, en el pan y queso, como decimos en el barrio, lo charlamos un rato, pero como funcionamiento, como andamiaje, me parece impresionante. Creo que ha sido amén del arquero Bocinia y los flashes y demás. Mucho los arqueros, o sea, en general el nivel de los arqueros fue bueno. Muy bueno. El arquero Ryan de Noruega muy bien también. Haaland, cómo se armó un equipo alrededor de Haaland y sacó a lucir y llevó a Noruega a una actuación histórica después de muchos años. ¿Y qué les pareció el partido que nadie quiere jugar, el del sábado, el del tercer y cuarto puesto? 10 goles, ¿es usual? ¿Es normal? Francia e Inglaterra, ¿no? Sí, ha habido partidos por el tercer puesto con muchos goles, ¿sí? Pero... Juegan más relajados, ¿no? También. Indudablemente jugó. Francia no fue al primer tiempo, se despertó en el segundo. Jugaron relajados, sin presiones. Es increíble que los suplentes de Inglaterra le hicieron 4 goles en el primer tiempo a los titulares de Francia. Es algo raro. Yo creo que tiene que retomar. Yo entiendo que es el partido que nadie quiere jugar, que es la frustración, pero me parece que tiene cierta valía. No sé si para Francia. Inglaterra, aunque no lo reconozca, aunque no le dé importancia o validez a un tercer puesto, Inglaterra es la mejor actuación para los creadores del fútbol, los ingleses. Salir terceros en un mundial es la mejor actuación desde el mundial que ganaron ellos en 1966. O sea, tiene que significar algo. Y esto nos retrotrae, terminando el programa, a nosotros, estar siempre en los últimos mundiales, ¿no? O sos campeón o integrás los últimos, o salís número 2, eso es maravilloso, o sea, realmente hay que reconocer, me parece, ese mérito de la selección, ¿no? Otra cosa que hay que destacar es lo que es la hinchada argentina, ¿no? Maravillosa. Sí, para bien o para mal, pero copa todo. Y por último, eso corre por mi cuenta, pero los escucho, ya cerrando esto, yo voy a estar eternamente agradecida. Yo nací con las Malvinas. Nací cantando nuestro himno de las Islas Malvinas. Nací en que nuestras Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Solamente por eso, que hoy el mundo entero vuelve a enterarse de eso, yo estoy eternamente agradecida. Y me parece que es lo que ha generado estas elecciones, después de un tiempo con tantas diferencias, con tantas distancias, donde tan fácil no nos enojamos y nos diferenciamos del otro. Algo de unión, algo de alegría, me parece. Transversalmente, transversalmente. Por lo menos durante un mes y medio. Gracias, Ramiro, ha sido un placer que estés con nosotros. Gracias. Y antes de irme, un abrazo especial. Hemos perdido a uno de nuestros héroes de Malvinas, Rubén Rada,
se ha ido. Se fue después del partido de Argentina con Inglaterra. Bueno, la selección también le dio él no estaba nada bien, y le dio esa alegría inmensa. Fue el día antes de que falleciese. Un abrazo a todos los ex soldados combatientes. Los dirigió Azul Altuna junto a la producción y coordinación, como siempre, de Liliana Dal Bosco. Será hasta la semana que viene.